Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Conciencia Tech a través de nuestra página de Facebook, a través de Spotify y a través del canal de YouTube. Y hoy estoy, híjole, no sé si nervioso, emocionado, contento, en fin, todo una suma de emociones bastante grandes porque el día de hoy tengo como invitado, y creo que es un invitado muy especial a este espacio, a Salvador Alba. Salvador Alba fue presidente del Tecnológico de Monterrey y de PepsiCo en América Latina. Hoy en día es consejero, es emprendedor, es coach, es autor de varios libros, entre ellos Tu vida, tu mejor negocio, Empresa admirada, Un México posible, que es una visión disruptiva para transformar a México, con coautoría de José Antonio Fernández, y acaba de publicar el libro Lo que un líder no debe delegar, donde aborda el tema del agotamiento del liderazgo jerárquico. Y la verdad es que fue el líder de la organización donde yo trabajo durante mucho tiempo, y con gran admiración lo recibo en este espacio y agradeciéndole su tiempo y que comparta sus experiencias con nosotros. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, David, un gusto realmente compartir contigo y sobre todo me encanta la palabra conciencia, por eso te preguntaba antes de entrar esto, ¿de dónde salió? Porque yo soy un creyente de que los humanos vivimos en la inconsciencia, somos seres de hábito y si no generamos espacios de conciencia, lo más probable es que nuestra vida va a transitar sin ningún sentido. Entonces, el nombre Conciencia Tech me parece extraordinario. Te lo agradezco mucho y creo que yo soy un fiel creyente de ello a través del descubrimiento, del darme cuenta de que requiero conciencia para disfrutar momentos, espacios, situaciones en mi vida, porque pues en ocasiones me topé con lo que tú dices de la inconsciencia, que yo le llamo vivir en el piloto automático, ¿no? Sin darme cuenta de lo que realmente estoy viviendo. Y partiendo de ello, quisiera iniciar esta charla y este diálogo con ese primer libro que creo que yo desde la experiencia y de lo que conozco de ti, es el que con el cual iniciaste toda esta serie de escritos, que fue Mi vida, mi mejor negocio. ¿Qué te inspiró a dar el salto a escribir ese libro? Mira, yo dejé en 2008 el PepsiCo y yo traía un proyecto de vida que a los 23 años lo había armado, que tenía que ver con una primera etapa de vida, que fue la etapa profesional, y una segunda etapa. Y esa segunda etapa yo quería dedicarme fundamentalmente a inspirar y a transformar y ayudar a las personas en formas distintas como yo pudiera contribuir. Y yo tuve la oportunidad de transformar negocios y crear alguna metodología para ellos. Entonces yo iba a dedicarme a escribir sobre cómo realmente transformar negocios, cultura, organización, pues mucho de lo que te tocó vivir en carne propia en el TEC. Eh, y, y estaba preparándome para escribir este libro y de repente se me ocurrió poner en Google metodologías para hacer un plan de vida, que yo lo había hecho a los 23 años. Y empiezo a encontrar que no hay metodologías para armar un plan de vida. Pero de todo lo que yo iba a escribir, que tenía que ver con transformación de negocios, que si es mercadotecnia, que si es liderazgo, millones y millones y millones de citas y de publicaciones. Y entonces me generó un choque a mí diciendo, a ver, Salvador, vas a escribir sobre negocios, el mundo está lleno de negocios, estamos en el capitalismo. Y tú tuviste la fortuna de alguien tocó tu vida a los 23 años y armaste un plan de vida y te ayudó a pues, decidir tu rumbo. Y es una metodología muy sencilla, ¿por qué no la compartes? Y entonces giré 360 grados y dije, pues voy a escribir sobre esto.
Entonces, el siguiente tema es, híjoles, ¿dónde escribo? ¿Cómo escribo para esto? Y voy con un editorial de un amigo, un español, y le comento esto. Y le digo, mira, esta metodología realmente es bastante simple. Yo creo que con unas 30, 40 hojas podría quedar el libro. Y me dijo, mamá, a ver, un momento. Y lo mismo de siempre, el cuadrito. Los negocios en las editoriales, pues los libros más pequeños son de 150, 200 hojas, porque eso pues, te lleva al precio de 200 pesos y pues, es lo mínimo para que dé el modelo de negocio. Y le digo, oye, pero si lo puedo hacer de 30 hojas y no quitarle el tiempo, pues sí, pues ve cómo lo rellenas y qué haces. Y entonces me acuerdo que dije, bueno, voy a tratar de generar conciencia para que el que llegue en la parte final, que es ya aterrizar un plan de vida con algunos formatos, pues que en realidad se entusiasme para ello. Y entonces agarré y dije, escribí los capítulos y iban a ser 180 hojas, 200 hojas, las dividí en 30 días y dije, bueno, pues me tocan a 6 hojas por día. Y entonces a las 10 de la noche, ya que nadie estaba en mi casa haciendo ruido, que no había teléfonos, dije, bueno, pues tengo que hacer 6 hojas diarias. Y la realidad es que empecé a hacer y de repente pues me daban las 2, 3 de la mañana y ya llevaba 10 hojas, entonces pues, ya me había adelantado 4 hojas más y en 30 días tenía el libro escrito. La editorial no podía creer que de la plática que habíamos tenido en 30 días. Y luego fue muy curioso porque me dijo la editorial, mira, el ser humano funciona, una librería al final es un lugar en donde la gente conecta, pero la realidad es que la gente busca novelas, temas de desarrollo y, y los que están en el negocio, los hombres de negocio, pues es un segmento más pequeño, pero si tu libro va a ser sobre cómo hacer un plan de vida, ahí hay mucho material, porque proyectos y planes de desarrollo de vida hay mucha literatura, pero los hombres de negocio, pues no leen esto, los hombres de negocio son aversos a este tipo de cosas. Pues yo pues venía del mundo de la mercadotecnia y dije, bueno, y luego me dijeron, mira, te voy a decir otra cosa, la mitad de la venta depende de la portada. Si la portada la gente la ve y le conecta con algo, lo va a comprar. Es probable que no lo lea, ¿eh? Porque los hombres de negocio, más de la mitad no leen los libros, nomás los usan para ponerlos en sus archivos, ¿verdad? Y y entonces, cuando empezamos a ver títulos, pues había títulos que te llevaban a que el que lo leyera, pues lo pone en el área de desarrollo humano, y en el momento que decía tu vida, tu mejor negocio, pues es de negocios. Entonces, simplemente el título fue un recordatorio de que tu vida realmente no es un negocio, pero es lo más importante, porque pues, obviamente le damos importancia más a los negocios en la vida que llevamos. Y entonces, curiosamente, tuvo un impacto enorme. Esto fue publicado en el 2009, 2010, enorme, sobre todo en empresarios. Y me empezaron a buscar amigos empresarios y me dijeron, oye, qué buen libro. Pues yo decía, pues no es tan buen libro, realmente lo escribí muy rápido, pero ellos no habían leído nada de esto. Y entonces me empezaron muchos de ellos a platicar pues vidas vacías que tenían a pesar del éxito y siendo directores y dueños y muy ricos. Y entonces me empecé a dar cuenta que atrás del éxito económico pues había también un vacío enorme en las personas y, y la realidad es que empezó el libro a influir en líderes empresariales que se los empezaron a dar a sus equipos de trabajo. Y curiosamente, los libros generalmente nacen, tienen un pico y se mueren. Y este libro lleva más de 15 años que no deja de tener su mercado, ¿verdad? Entonces, esa fue la historia de tu vida, tu mejor negocio.
Interesante esta parte que mencionas de cómo alinearlo al negocio por la misma necesidad. O sea, tú estabas interesado en el tema, pero luego surgen todas estas situaciones que de alguna manera, si tú lo ves desde una perspectiva, son pequeños obstáculos, ¿no? Que hay que superar para poder plasmar la idea que tú tenías de inicio. Y la otra situación es me estás compartiendo y que me hace reflexionar es, en este sentido, personas que vemos realmente o que nosotros vislumbramos como altamente exitosas. ¿Te diste cuenta que algunas de ellas tenían esta carencia en la parte emocional, en la parte afectiva, no sé, en alguno de estos aspectos? La tecnología no tiene palabra de honor, perdón, y por aquí surgió una eventualidad. Retomo un poquito esta parte. ¿Y dónde tú te diste cuenta que nosotros como seres humanos somos seres que yo le llamo seres holísticos? Es decir, no solo somos empresarios, no solo somos gente que trabaja en la empresa, sino que tenemos esta necesidad de desarrollarnos en todos los aspectos, porque, como lo dices tú, la idea fundamental era plasmar que tu vida es lo más importante. Sí, ahora también hay una similitud con el mundo empresarial. Tú en el mundo empresarial es más complejo porque tienes que unir esfuerzos de muchas gentes en una dirección, pero en un negocio, pues, si tú no tienes una dirección, a dónde vas, una visión, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, pues no puedes dirigir a miles de gentes o cientos o 10 gentes. Pero lo que empieza a suceder es que en la vida de uno generalmente no se cuestiona la vida, simplemente naces, vives, te van educando y pareciera que te van diciendo qué es lo que se espera o lo ves al final con tus compañeros, tus amigos y vas en ese carril y no te cuestionas ¿y por qué lo hago? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Entonces, el problema en la vida es que si tú no tienes rumbo, pues naces, vives y mueres posiblemente sin saber para qué existes. Generalmente en un negocio, a veces no hay una visión muy clara, pero la gente sabe qué hace o qué tipo de clientes quiere. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Por qué estás en esta vida? Y 99% de la gente se hace la pregunta de, pues qué buena pregunta porque no se la han cuestionado. Entonces, el tema al final, elegir al final es seguir camino A o camino B. Pero si tú no tienes claridad de caminos, o el camino es el que te impusieron o el que te recomendaron tus amigos, tus papás, pues en realidad no estás llevando tu vida. Y por otro lado, la siguiente pregunta es, bueno, en el caso de los negocios, bueno, pues estás tratando de conseguir clientes, solucionar un problema, y si lo haces bien, pues va a haber un beneficio económico y una utilidad y un valor patrimonial. En el caso de la vida humana, pues también lo que pasa es que lo que buscas al final es satisfacción, felicidad, como la quieras llamar, pero es el único que lo sabes uno mismo, porque no se mide, los negocios sí se miden en dinero, pero la vida es, oye, pues a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta escalar, a mí me gusta el deporte, pues cada uno trae una pasión o desarrolló una habilidad en el músculo cerebral. Entonces, lo que empieza a suceder es que las personas no nos preguntamos para qué estamos y simplemente seguimos la vida. El tema es que si no tienes rumbo, pues entonces cualquier camino que tomes da lo mismo. Y eso es lo que le pasa a los seres humanos. Entonces, cuando, cuando yo planteo esta posición para mi vida, derivado de alguien que me influenció, que fue un gurú de planeación estratégica, me dijo, mira, el proceso es el mismo, pues hay que tener rumbo, hacer que suceda, porque yo puedo tener un plan de vida y sueños y querer hacer, pero pues no lo hago. ¿Cuánta gente tiene ideas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y yo quisiera, pero pues se acaba la vida y no lo hiciste? Pero por otro lado, igual que en los negocios, oye, ¿cómo hacemos que tengamos también una escala de
qué es permitido y qué no es permitido, cuál es la cultura, cuáles son los valores. En los negocios, oye, tengo que cuidar el medio ambiente, tengo que cuidar la forma de tratar a las personas, tengo que tener algunos elementos de cultura que al final me permitan hacer las cosas con integridad, con ética. Bueno, pues también en la vida requieres vivirla, pero vivirla con algunos valores, y esos valores son lo que te va a hacer único, lo que te va a diferenciar. Entonces, si te pones a ver, pues son los mismos elementos. Hay que tener una visión, hacer que suceda y tener una cultura. A nivel individual también lo tienes que tener. Y analiza realmente cuántas personas tienen escrito una visión, e inclusive que sepan que es una visión, porque mucha gente empieza a decir, poner metas y metas y números. No, eso no es una visión, es un plan de acciones, son cuestiones que vas a hacer para lograr esa visión, pero la visión es algo etéreo, es algo que te va a llevar, es esa montaña, es esa forma de ser que tú quieres, es esas cosas que te apasionan. Entonces, ni la misma definición de qué es una visión de vida, y después, ¿cómo paso esto que es etéreo, que me va a hacer feliz? ¿Cómo lo paso, cómo lo voy aterrizando en metas que puedan aplicarse en el día a día de mi vida? Y eso, la realidad es que es bastante sencillo, pero eso sencillo no nos lo enseña nadie, ni en casa, ni en las escuelas, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque venimos a un mundo en donde pues pareciera que nuestro éxito depende de que tengamos un buen trabajo, un buen éxito económico, una empresa. Pues eso sí está millones y millones de escritos y libros y nos preparan, incluyendo las universidades, pero le estás dando las herramientas para que encuentren sentido de propósito de vida, felicidad. Y me parece que estos temas, si tú me tuvieras que decir, mira, y además yo les he preguntado a los estudiantes, estando en el TEC, en muchas pláticas que di sobre este tema del libro, les preguntaba, a ver, un dilema es la elección entre A y B. Si yo les digo, pues, ir al cine o ir a cenar, pues es muy fácil. Pero a ver, si les pongo un dilema más difícil, si ustedes tuvieran que elegir entre tener éxito y ser felices, levántense los que se enfocarían en ser felices. 90% se levanta. Ahora, ¿a qué se están dedicando? A buscar éxito, definido el éxito como buscar estos metas, estas cosas, pues, satisfactores económicos, estas posiciones, o se están dedicando a las cosas que los emocionan, o se levantan el 90% que están trabajando para el éxito. Entonces, en ese dilema dicen, yo quiero ser feliz, pero estoy dedicándome en el día a día acá. Y la pregunta que ellos se hacen es, pero ¿por qué nadie nos ayuda o nos guía para esto? Y hay una respuesta muy sencilla, porque esto no es negocio. Imagínate que yo te dijera que no necesitas consumir todo lo que consumes, que no necesitas cambiar tu coche cada 6, 8 años, que con 3, 4 camisas posiblemente es suficiente. Es decir, desde el punto de vista capitalista, pues obviamente pues, va en contra de lo que todos hacemos, que es vender más y vender más productos y subirle el precio. Entonces, este modelo de capitalismo pues generó mucha innovación, mucho bienestar, muchas cosas muy positivas, no nos olvidemos de esto. Pero al mismo tiempo generó mucha ansiedad y muchas vidas vacías. Entonces la pregunta es, ¿mejoramos la calidad de vida, los satisfactores, muchos elementos en la vida? La pregunta es, ¿y la vida de las personas es mejor que hace 80, 100, 200, 300 años? Hoy no lo sabemos porque no tenemos las métricas. Sabemos que la gente tiene mejores satisfactores básicos y bienestar y salud y muchas cosas, y el hambre y todo esto, pero la realidad es que la cabecita loca que al final nos permite estar en paz, en tranquilidad,
pues vemos que las enfermedades mentales se están aumentando enormemente. Y entonces el gran dilema en la vida es cómo balanceo estos dos temas, éxito y felicidad. El éxito es buscar esas metas, eso que no eres. Y la felicidad es aceptarte como eres y disfrutar lo que eres. ¿Qué significa? Que si yo hoy me falta una pierna, me puedo enojar. O la otra es aprendo a disfrutar y a encontrar los elementos que me pueden dar una vida plena sin una pierna. Sí. Pero el éxito no está dado ahí. El éxito es buscar, como dice Maslow, en esta pirámide, satisfactores, y vas por uno y vas por otro, y todos tienen que ver con algo. Se notan, se ven físicamente en las personas. Oye, cómo viste, qué coche tiene, qué casa tiene. Y hay un tema final que dice Maslow, que es la autorrealización, que no se ve, que es cómo me siento por dentro. Pero lo que dice es menos del 2% de las personas llegan a la autorrealización en vida. Es decir, se quedan atorados en el mundo del tener, en el mundo de los déficits, a cubrir déficit. Sí. Qué interesante esta parte. Y partiendo de ello, eh, esta, esta que podríamos decir autoaceptación desde esa perspectiva de, de, de saber y de conocerme a mí como ser humano, cuáles son mis necesidades internas antes de las externas. Y la otra situación que me viene a la mente aquí es la semana pasada de una charla sobre el florecimiento humano en los docentes para la Reunión Nacional de Profesores. Y les puse dos preguntas en Menti, ¿no? Les hice llenar una herramienta que se llama Rueda de la Vida y les puse en Menti qué fueron los factores más importantes que tuviste y hablaron de familia, pareja, paz interna. Y les puse otra pregunta que decía, ¿qué estás dejando de lado? Y para mí fue un insight bien grande darme cuenta que esos tres factores importantes que mencionaron, que eran los más importantes para ellos, eran también los que más estaban dejando de lado. Entonces dije, ay caray, entonces, ¿en dónde está ese alineamiento? ¿O por dónde podemos encontrar ese alineamiento para no dejar de lado eso que es esencialmente importante para mí como ser humano? ¿Cómo le hago, no? No, a ver, tienes toda la razón. El problema es que nuestra escala de valores está definida. A ver, nos tocó vivir, el capitalismo tiene 150, 200 años desde la revolución industrial. Entonces, y tiene muchas cosas muy positivas, pero pudimos haber nacido nosotros en la edad de piedra o en la época de las cavernas o en otras épocas y nuestra vida sería diferente. Entonces, estos lapsos de 200 años, que no son nada porque la pelotita planeta tiene 4.500 millones de años, o el ser humano, dependiendo de la teoría, 500.000. Entonces, este capitalismo que pareciera que nos inunda hoy y que también además no es sostenible, porque por eso tenemos la crisis de sostenibilidad del mundo y la forma como hemos creado estas divisiones. Entonces, pero esto es lo que nos tocó vivir y pareciera que los humanos no tenemos una conciencia, simplemente lo damos por un hecho, y simplemente vivimos la vida como nos va llegando y no cuestionamos nada de esto. Y la realidad es que cuando generamos conciencia, que es el tema que al final, por eso me encanta el nombre conciencia, porque el momento que generas conversaciones de conciencia, no hay una garantía que vas a cambiar, pero al menos de que vas a hacer preguntas sin respuesta, pero que es probable que algunas de esas respuestas te hagan cambiar y decir, sí, cierto, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué mi vida sigue aquí? Si estoy en un trabajo terriblemente infeliz, no me gusta, o cambias la actitud, o cambias de trabajo. Cuando generas esas conciencias, la gente tiene la posibilidad de que genere un cambio. Y ese cambio al final le cambió la vida. Entonces, lo que empieza a suceder es fundamentalmente que los seres humanos respondemos a los impulsos de la sociedad
y por otro lado, pues ser feliz, nadie nos va a premiar con ser feliz, con sentir paz en el alma, nadie nos va a premiar. Si yo fallo en el trabajo o en la escuela, pues tengo consecuencias. Si yo le fallo en mi vida, pues simplemente pues, tengo una vida estresada, terrible, pero no pasa nada. Entonces, lo que está sucediendo es que ahora, ¿por qué está derivándose esto? Porque el humano tampoco está preparado para el nivel de cambio que Internet nos generó hace 53 años, es decir, nos cambió la forma de vida, la velocidad, la forma de conectar, y el humano ha evolucionado a través de miles o cientos de miles de años, lentamente, lentamente, y de repente viene un cambio tecnológico y esto, todos los días hay una nueva información, y el ser humano está preparado para la adversidad, pero no la adversidad a este nivel. Entonces, hay unos miedos enormes a cómo enfrentar el miedo, cómo perder cosas, y los seres humanos actuamos generalmente con energía negativa, que es a la defensa del problema. Entonces, yo sí creo que lo más importante para vivir en esta complejidad de mundo es entrenarnos para vivir en esta ola de dificultades, de emociones, pero que no lo estamos abordando como un tema prioritario, porque estamos preparando a las personas para trabajos, para que tengan éxito. Entonces, sí, yo creo que al final el rol de la formación, de la educación, debe darle un peso, a cambiar, si ahorita le está dando peso a la formación, debe darle un mucho mayor peso a crear esto, lo que le llamamos los soft skills, ¿no? Las habilidades suaves para poder vivir y transitar en la vida. Y sin duda ese es posiblemente mi interés al haber escribido el libro de Tu vida, tu mejor negocio. Y esto es real porque, como te digo, esto fue con profesores, pero también tengo el proceso de recibir chicos que vienen de la preparatoria y toman un periodo con nosotros en la universidad. Y algunos de ellos, no digo que la gran mayoría, tal vez sí, bueno, he hecho una estadística que sería muy bueno, eh, pero sí he tenido casos de que al final se sienten vacíos cuando terminan su carrera profesional. Y inclusive he tenido algunos que han renunciado a la carrera profesional y le entregan el título al papá y se dedican a la música, al arte, a otras cosas que de por sí ya los traían, pero que requerían cumplir con esos requisitos que les pintaban sus familias, ¿no? O hay gente que se da cuenta que no era lo que realmente deseaba y se empiezan a dedicar a emprender o a generar otro tipo de negocios, y algunos de ellos se sienten frustrados. ¿Cómo lidiar con esta parte de tener un balance? Primero, ¿cómo encontrar, o sea, algunos pequeños ideas de cómo lograr entender ese sentido de vida y cómo comprometerse con trabajar para encontrarlo? Porque como tú lo dices, o sea, pues sí es muy fácil, a lo mejor esta persona que influyó en ti te dijo, pues esto es aterrizar la planeación a lo personal y es exactamente lo mismo. Pero tú hablaste de otra cosa importante, hablaste de meterle acción para poder, a ese plan o a ese sentido de vida. ¿Cómo nuestros jóvenes, porque todavía tenemos un bono demográfico en México de jóvenes, cómo ayudarlos a encontrar esas herramientas que nadie les enseña, que permitan encontrar ese propósito de vida, esa visión? A ver, David, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, ¿ok? Pues tengamos cuidado porque estamos hablando de los jóvenes. Los adultos están igual o peor. No tienen claridad de rumbo ni propósito, ¿sí? Y mira, para ser un poco más práctico, hay un ejercicio que yo pongo en el libro para que porque la gente me dice, oye, ¿cómo armo mi propósito, mi visión de vida? Les digo, bueno, ¿qué pasaría si te enfrentas a la muerte? Me dicen, a ver, no te entiendo. Pues sí, vamos a pensar que vas en un avión y que se va a caer el avión
y que te dan 10 minutos para que escribas una nota para tu familia, tus seres queridos, tus amigos, lo que quieras. Y entonces, pues ahí tienes una notita que les vas a dejar. Es el mejor regalo que les puedes dar en 10 minutos. ¿Ok? Y después que termina la gente y hacemos esta simulación de que te vas a morir, pues la gente les decimos en el foro, oye, pues ¿quién quiera compartir su carta? Pues la gente empieza a compartir su carta y empiezan a decir, oye, yo pues, les pido perdón, yo creo que no he sido no he estado suficientemente con ustedes, creo que lo que más debemos de hacer es ayudarnos entre nosotros, puras cuestiones de este tipo que tienen que ver con las emociones, con la relación humana, con una serie de cosas, con agradecimientos, con perdones, pero nunca me ha tocado ver una carta que digan, siguen juntando para el coche y te dejo a ti mi casa y nada que tenga que ver con a lo que nos dedicamos, que es a todo este tipo. Pero la parte durísima es cuando terminamos de compartir estas cartas, yo le digo a la gente, bueno, pues esta cartita que tú le dirigiste a tu familia, pues es el mejor regalo que le estás dando minutos antes de morir. Seguramente es lo que tú quisieras para tu vida si no estuvieras muerto. ¿Es cierto? Pues sí. ¿Quién de ustedes vive lo que puso en la cartita al 100? No se levantan. Y entonces les digo, ¿saben qué? Les pido un favor, rompan la carta de inmediato. Me dicen, ay, no te entiendo. Rómpanla. Rómpanla para que terminando esta reunión, pues regresen a la vida y regresen a una vida sin sentido. El gran problema es que ya escribieron una carta y me dicen que no son congruentes con esta carta. Y ya está escrita. Pues ya lo van a traer ustedes aquí esto cargado, que regreso a lo mismo que yo te decía, en los negocios, en el trabajo, pues hay las tareas, hay los ejercicios, si no da resultados, pues hay consecuencias. Pero como les digo, esa cartita es un peligro porque ya la escribiste y ya la tienes y te vas a engañar a ti porque el único que la va a ver eres tú, pero la vas a leer y cada 6 meses, 3 meses, te vas a dar cuenta que no la vives, entonces mejor tírenla. Y si no la tiran, pues generen un plan de acción para vivir en consistencia con esto que dices. Y luego, pues les enseño cómo esa carta tiene ciertas palabras que son claves, ¿verdad? Optimismo, ayúdense, cosas que... Y entonces después les enseño a que armen una frase con algunos verbos para unir. Y esa es la visión de ellos. Sí. Y esa es la visión de ellos. Y después, esa visión, pues cómo le empiezas a llevar a la vida real y le empiezas a aterrizar. Y es como un árbol, pues empiezas con el árbol y después las esferitas. Y la realidad es que es bastante fácil, pero la pregunta nuevamente, David, es, ¿dónde están las escuelas enseñando esto? Terminando estas reuniones que me tocó hacer varias de estas o muchas con estudiantes del TEC, ¿sabes cuál es el reclamo al final? Porque esto no es parte de los programas formativos del TEC, Sí. porque les bajas el nivel de estrés. Cuando hablas de estos temas, pues sacas a relucir un problema real que tienen de falta de sentido, de propósito y vidas vacías. Pero me dicen, ¿y por qué de esto no hablamos? Porque la universidad se diseña para tu carrera profesional, cuando en realidad tú te debía... Yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo la visión 2030 del TEC, donde salió florecimiento humano, que ahorita me emocionó cuando lo dices, decíamos, a ver, si tuvieras que elegir, y lo hicimos inclusive con profesores, no sé si tú recuerdas, dijimos, a ver, si tuviéramos que decidir también en un dilema, que la universidad te prepara para la vida o para el trabajo, ¿qué eligen? La mayoría dijo, para vivir. Sí. Y eso también pues llevó a todos los cambios que se están haciendo en el modelo educativo, en el TEC, pero cuesta trabajo porque la inclinación histórica nos dice, no es para el trabajo, pero la gente nos dice, prepárame para vivir.
Por eso cuando queda una visión en el TEC, que la armaron todos de liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano, wow, yo cuando vi eso, pues es la única universidad en el planeta que pone el florecimiento humano como su razón de ser. Ahora, aterrizar una visión de un papel, hacer la realidad, 10% es haberla puesto en papel, 90% es transmitirla y hacerla que suceda. Pero, pero a mí, si tú me hubieras dicho, oye, a mí me tocó los primeros años en el TEC con todos los retos que había, pero los retos de poder articular el florecimiento humano con la visión, si tú me dices cuál etapa te hubiera gustado más, pues esta segunda. Y me Sí, encanta. Por, y por me eso que cuando te oigo a ti, florecimiento humano, digo, wow, ojalá no pierdan esa esencia, razón de visión y la lleven a cabo porque pues es lo que nos están pidiendo los seres humanos, los estudiantes. sí, y a mí me emociona esta parte porque sí me acuerdo perfectamente de hablar de este florecimiento humano y que eras precursor de hablar de esto. Y cuando veo alineados semanas tech que tienen que ver con mi propósito, mi selfie de hoy, que son reflexivas en este sentido, a un clic de mi vida profesional, y programas de sí, amor propio, sí, prosperidad, y cuestiones que hoy tiene el tech tanto para colaboradores como para los estudiantes. Es más, el sitio Te Queremos, ¿no? Entonces, me da la tranquilidad de que se están dando los pasos hacia ese sentido de aterrizar y de implementar y de ir en el sentido de la visión. Como tal, a lo mejor ahorita, que son, como tú dices, la parte de la implementación, no se ve tan a detalle estos puntos, pero en un futuro seguramente vamos a medir y a ver los resultados de esto en generar mejores personas antes de profesionales, ¿no? Y como lo dices, esta es yo no conozco, por lo menos en México, universidades que estén completamente alineadas en este sentido. A ver, es que es muy difícil porque casi todos los temas educativos vienen de 50, 100, 200 años. El mundo era otro, el mundo que nos tocó vivir. Y este capitalismo desbordante, exponencial de cambio, nos alteró la forma de vida y nos generó pues, otro tipo de problemas que tenemos que abordar y nos implica también eh, decir, oye, la universidad te prepara para vivir o para trabajar. Y bueno, y está muy clara la respuesta para ambos, pues sí. Entonces, dale la igual importancia. Los estudiantes nos dicen y los exalumnos es, pues si le quieres dar la misma importancia, dale más a vivir que a trabajo. Entonces, ese es un cambio radical porque yo recuerdo que decíamos, no, estas son actividades extracurriculares, son opcionales. No, no, no. A ver, viajes al extranjero, actividades deportivas, culturales, sociales, pues no, no pueden ser opcionales, deben ser partes formativas para hacerlos humanos, ¿verdad? Para hacerlos personas, ¿verdad? Pero sí, esos cambios nos cuesta trabajo porque son por diseño. Por eso cuando tú te sientas y creas conciencia y dices, oye, a ver, ¿por dónde nos vamos? Rojo y verde, te genera la decir, pues sí, cierto, debemos ir por acá, pero vamos por acá. Bueno, pues entonces empecemos a caminar. Y por eso yo sí creo y soy consciente de que el rol más importante de un líder, de un profesor, es levantar la conciencia en los alumnos para que puedan decidir ellos su vida y no que la vida se las decidan sus amigos, sus papás, todo mundo. eh, yo tengo una frase que decía, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para el fracaso. Y la única forma es generar conciencia para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Qué interesante reflexión y, y con eso me quedo, ¿no? Entonces, generar esa conciencia para tomar nuestras propias decisiones.
y creo que en esta parte se me hace muy interesante. Yo la verdad es que ya leí parte de tu libro, no he hecho todos los ejercicios, lo confieso, pero los voy a empezar a hacer para llevarlos a la práctica. Y ahora me voy a dar un cambio, a lo mejor un poquito disruptivo o a lo mejor un poquito grande. Me voy hacia, bueno, durante tu etapa en el TEC y luego todo este proceso y ahora con este nuevo libro de los líderes no deben delegar. Eh, Lo que un líder no debe delegar. ¿Por qué? Ajá, exactamente, porque un líder las cosas que un líder no debe delegar, ¿no? Y ¿de dónde o por qué surgió esta necesidad? Tú hablaste de que un profesor tiene que ser un líder. Ahora, ¿cómo aprendo a ser líder y cómo dentro de ese aprender a ser líder tomo en cuenta aquellas consideraciones que no debo delegar o no debo de dar por hecho que alguien más lo va a hacer? Sí, mira, el tema es, vivimos también en esta transición una crisis de liderazgo. Nosotros venimos de organizaciones eminentemente jerárquicas, en donde el líder, el jefe, nos daba órdenes y los demás eran súbditos. Y así ha evolucionando en los últimos miles de años el mundo, ¿verdad? Pero de repente nos viene una disrupción que es Internet, que nos obliga a una mayor velocidad, que todos los sistemas se ponen a reto y que por otro lado, pues la esclavitud que teníamos hace muchos 200 años o 300 años en muchas de las sociedades, empieza a aparecer la libertad, posiblemente uno de los logros más importantes de estos siglos, y entonces el ser humano en esa libertad pues quiere también buscar posibilidades, y esos liderazgos de corte jerárquico pues no te funcionan porque las organizaciones se vuelven muy lentas, la reacción al cliente que quiere mejores satisfactores, que está en cambio continuo, no se da. Y lo que está pasando es que venimos de liderazgos basados en súbditos, y el líder decide y el súbdito pregunta, y entonces tenemos organizaciones que fragmentamos el trabajo, y entonces vamos con el jefe y el jefe pregunta, y todo eso que al final tiene una velocidad de respuesta y de ciclo muy lenta, pues también es muy costosa. Y entonces los servicios que hoy damos en educación, en salud, en todo, pues son muy caros. Entonces por eso hay una disrupción de millones de emprendedores que salen del mundo, que están buscando cómo dar una mejor educación gratuita, y aparecen los Coursera y los edX, porque dicen, oye, puedo yo hacer muchas de las cosas que hoy hacen las escuelas o las universidades gratuitas o más baratas. Y empezamos con las tecnológicas. Hoy pues, conectarnos a redes no nos cuesta, parece que no nos cuesta, pero ellos consiguen el valor económico para no cobrarnos a través de otras cosas. Entonces, yo creo que viene una disrupción muy importante en todo esto, que seguramente va a cambiar la vida y la forma también de educar. Y los liderazgos que son jerárquicos, ahí también está empezando a suceder en el mundo que las empresas están muriendo muy rápidamente por las disrupciones que llegan. Y por otro lado, los liderazgos, empiezas tú a ver en estudios, la vida de un director general pues está siendo muy corta y muchos están siendo despedidos, entonces hay un movimiento enorme, y lo que no nos damos cuenta es que del problema, porque la mayoría de todos los líderes somos iguales. Y entonces yo como buen doctor, lo que doy en esta obra es un elemento de conciencia para determinar cómo detectar la enfermedad a través de ciertas observaciones. Es muy fácil darte cuenta qué líderes están enfermando la organización, y las organizaciones al final, cuando se enferman, pues van perdiendo su valor económico, que significa pues, que una empresa a lo mejor era muy valiosa y cada día vale menos, hasta que posiblemente termina en quiebra la empresa. Pero a veces estos procesos tardan mucho y no nos damos cuenta, y ahí transitan muchos líderes, pero líderes que no logran conectar emocionalmente, que no logran crear una visión, que no logran crear organizaciones rápidas. ¿Por qué? Pues porque nadie los ha preparado.
porque la preparación se ha dado a través del ejemplo. Y este es el ejemplo que hemos visto en los últimos 100, 200, 300 años. Entonces, cuando volteo yo a ver, pues digo, pues es que todos somos iguales, entonces tampoco es un problema fácil de distinguir porque es muy difícil identificar. Y entonces el libro lo que te genera es la oportunidad de generar una conciencia, de generar conversaciones para detectar, sobre todo para los líderes, que tengan actos de humildad y decir, oye, creo que hay que generar un cambio comenzando con el líder. Si el líder no cambia, la probabilidad de que cambie una organización es cero. Y sin duda, todos tenemos una capacidad de influencia. Sin duda, un profesor tiene una capacidad de influencia. Y si el profesor quiere ser un profesor jerárquico y no conectar emocionalmente con los alumnos y hablar el 80% del tiempo, pues no es el líder correcto en donde les dan las preguntas correctas y los deja que ellos busquen las soluciones. Por eso esta idea de modelo de retos me parece extraordinaria porque al final el profesor se vuelve, los mentores se vuelven facilitadores de retos que no tienen solución o que tienen respuestas diferentes. A mí me emociona mucho eso porque es transformar los modelos tradicionales de formación que tenemos, ¿no? Pero esto va a todas las empresas, a los gobiernos, a las industrias, a todo. Y sin duda, en el caso de una institución, pues tiene la obligación de preparar a sus líderes que van a enfrentar estos retos de la humanidad, tanto en el tema de tener sentido de propósito de vida, como también en crear organizaciones más humanas, ¿verdad? Más empáticas, más conectadas, porque los líderes tradicionales pues, generan miedo generan miedo porque te puede correr y luego hay una gran disonancia entre quién es el jefe. Son los clientes. Y hablamos de los clientes y los clientes son muy duros los clientes porque nos pueden abandonar mañana y se van a otra industria y gastan su dinero en otra forma. Entonces hay que poner al cliente arriba de todo y todos estar buscando cómo entender al cliente en cambio continuo y darle más satisfactores y darle mejores servicios. Y esos temas que al final parecen muy obvios, la realidad es que no los abordamos. Y entonces, otra vez, a mí lo que yo quiero hacer en estos tiempos, lo que me quede de vida, pues es generar un poco conciencia sobre algunos temas relevantes y sin duda el liderazgo jerárquico, pues seguramente va a estar en extinción. Si se va a llevar 200 o 300 años, no lo sé, pero no está demostrando sus habilidades para mover almas y organizaciones hacia estas visiones muy poderosas, ¿verdad? Y tú hablaste de una cuestión importante y que creo que a veces, en el sentido estricto de esta conciencia, cuando llegamos al liderazgo, adquirimos poder y el poder de alguna manera implica responsabilidad, ¿no? Y hablaste de un término que a mí me llamó mucho la atención, que es la humildad. Y a veces, no sé, desde mi experiencia hablo, suele decir que cuando adquieres poder, como que empieza a perder ese sentido de humildad, creyendo que tal vez pues ya lo sabes todo, cuando pues, el ser humilde para mí es tener esa capacidad de saber que puedo aprender de todo y para todo y de todo tipo de todas las personas y de todas las circunstancias. Y esta parte de que a mí se me hace como una arrogancia el hecho de sentir que lo sé todo y que por eso tengo ese poder de dictar acciones o reglas o mandatos, ¿verdad? No sé si esto... eh, A ver, no hay maldad en esto. Recuerda que cuando tú eliges a quien dirige un grupo humano, pues eliges posiblemente al que tiene mejores habilidades, pero no es el único. Pudiste haber elegido dos o tres de los que están ahí. Y desgraciadamente, pues esa persona piensa que ahora a él le toca tomar las decisiones con la mejor información, porque es lo que ha visto, lo que le han enseñado, lo que ha visto en sus antecesores
Entonces, él siente la responsabilidad y la carga de esta responsabilidad. Y la realidad es que es totalmente diferente. Él debía decir, a ver, señores, somos una organización, tenemos un sueño, una visión, es de todos. Yo hoy soy el coordinador de este proceso. No soy mejor que ustedes, posiblemente la suma de todas sus habilidades nos va a hacer mejores. Y por lo tanto, yo les entrego a ustedes el poder que a mí me dio el puesto para compartir la toma de decisiones. ¿Ok? Y por lo tanto, las decisiones las vamos a tomar colectivamente todos ustedes y seguramente van a ser mejores decisiones. Entonces, cuando haya que tomar una decisión, desde a quién contratar, pues hago que lo entrevisten ellos o que me vaya a reportar a mí para que ellos vean las habilidades. Ellos me pueden decir, oye, tiene habilidades, pero no se ve que tenga los valores de colaboración por esto y esto. Bueno, si va a ser parte del equipo. Pero normalmente en los cánones nos dicen, si me va a reportar a mí, pues yo decido, porque eso es lo que aprendimos. Por eso te digo que hay que reinventar el liderazgo para ir más rápido y el primer acto es decir, oigan, a ver, yo soy un líder al servicio de ustedes. A mí me pusieron para que ustedes sean exitosos y muy buenos. Y por lo tanto, si ustedes no son exitosos y buenos, yo estoy fallando. Entonces, lo primero es quiero que ustedes me evalúen y me digan cómo puedo yo mejorar para ser un líder. En ese momento la gente dice, wow, qué líder. Te genera confianza. De otra forma, es ese líder pues, que está al acecho y piensa que le van a quitar el puesto y entonces la gente, oye, ¿qué decisión tomamos? La que usted diga, jefe. Entonces, son patrones de conducta que traemos de cientos y cientos y cientos de años y más bien el hablar en el lenguaje que ahorita yo te digo es el que suena raro, Sí. porque hay que reinventar el liderazgo para ir más rápido. Y yo lo que te digo es, hay una enfermedad, las empresas están muriendo, están perdiendo valor. Hoy tú en el mundo ves empresas, ve por ejemplo las 10 empresas más importantes de Estados Unidos, 7 no existían hace 25 años y valen unos valores de trillones de dólares. Y Nvidia hace 5 años nadie hablaba de ella. 3 trillones son 2 veces y media la economía de México. ¿Cómo es posible que se cree tal nivel de valor? Y por otro lado, ves muchas empresas que cada día valen menos, menos, menos. ¿Por qué? Pues porque el inversionista está apostando a estas empresas porque van a transformar el mundo y quita sus dineros y las otras empresas pierden valor o no tienen magia. Y no tienen magia porque sus productos, sus liderazgos, su cultura no entusiasman. Pero entonces siempre dices, no, pues es problema de la industria trae una crisis de industria. No, pues no trae una crisis de industria. Entonces, podríamos hablar muchísimo, David, de estos temas, pero yo quisiera cerrar con el tema de conciencia y felicitarte porque crees espacios para elevar conciencia, pero cuando elevas conciencias no hay respuesta, que la gente siempre dice, oye, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues la que tú encuentres. Generamos diálogos, utilizamos el músculo y seguramente con estas piezas de información la gente va a poder tomar una buena decisión y con una buena decisión que salga de esta comunicación que tuvimos contigo, tú y yo, en una persona, ya valió el esfuerzo, ¿verdad? Te lo agradezco mucho, Salvador. Y ya nada más la última pregunta. ¿Qué sigue para ti? Tú hablaste que en la interna hablaste que vives pues
lo dijiste en términos de vacación porque tú eliges tus proyectos y lo que sigue para ti. ¿Qué hay en este, de manera muy concreta, qué hay para Salvador en estos próximos años? No, pues te lo digo muy fácil. Mira, aquí lo tengo. Bueno, no lo van a poder ver porque está, Por pero el fondo de pantalla. deja de escribírtelo. Tengo los temas que para mí tienen máxima importancia de calificación de 1 a 10 y qué nivel de satisfacción me dan y después qué tiempo le dedico. Entonces, los que clasifican haz de cuenta, lo que da importancia 10 y satisfacción 10 tiene 20 puntos. Entonces tengo algunas cosas que me dan 20, 20, 19, 19 y tengo muchas que me dan poca satisfacción y me quitan tiempo. Entonces lo que estoy haciendo es quitarle tiempo para usar el tiempo en las otras. A eso se concentra mi vida, en darle el tiempo a las cosas que mayor importancia y satisfacción me dan a mi vida. Y la lista que tengo es más grande. Entonces lo que tengo que hacer es quitar las cosas que me aburren. Excelente. No, qué buena herramienta para poder enlistar esas cosas Y, importantes. y lo que te digo, aquí la tengo a la mano. Sí, 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 eso lo estoy viendo. Y la verdad es que ha sido muy gratificante tenerte en este espacio y poder estar en contacto contigo. Te lo agradezco y te deseo mucha plenitud en todos sentidos, de acuerdo a como tú la concibas. Muchísimas gracias por compartir en Gracias, este espacio. gracias David, y te felicito porque Mm, en realidad es por eso te respondí muy rápido. El haber usado Conciencia Tech para mí fue suficiente para decir cómo apoyo el proyecto de David Gutiérrez Franco. Muchas gracias, Salvador. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.